Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. El 28 de octubre moría Rafael Alberti, uno de los poetas más significativos de la conocida o llamado grupo de la generación o grupo del 27. La Universidad Nacional de Educación a Distancia y concretamente el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, con este motivo ha querido dedicar un programa de los de la televisión educativa de la UNED para dar unas breves pinceladas de un retrato muy somero de lo que ha significado Rafael Alberti en el mundo de la cultura española en general y de la literatura española en particular. Para ello contamos con la presencia en el estudio de Benjamín Prado, escritor y sobre todo gran amigo, ¿no? Y gran siempre durante estos últimos años con una relación muy estrecha con el poeta, de la cual él nos hablará posteriormente, y el profesor Antonio Lorente Medina, catedrático de literatura hispanoamericana de la UNED. En este breve retrato creo que sería conveniente empezar por dar unas pinceladas muy someras de lo que significó su vida. Yo creo que, en primer lugar, habría que tener en cuenta sus escritos autobiográficos, y siempre es mejor conocer a los autores de primerísima mano, y los espectadores pueden tener acceso con ese libro maravilloso que es La Arboleda Perdida, esos 3 tomos, que fueron el primero publicado en Argentina, ¿verdad?, en Buenos Aires, y que en España no se pudo ver hasta el año 1975. Y a eso es lo que yo me quería referir. Benjamín, ¿qué significa La Arboleda Perdida dentro de lo que es el mundo literario suyo de Rafael Alberti y lo que es la historia cultural de España en aquella época? Yo creo que significa varias cosas. En primer lugar, la demostración de que un buen poeta puede ser también un gran prosista, que es algo que se ve especialmente en los 2 primeros volúmenes de La Arboleda, ¿no? Que yo creo que son los más genuinos, de alguna manera. Y es también una demostración de que hay personas que no se limitan a vivir en su siglo, sino que de alguna manera contribuyen a construirlo, a hacerla, ¿no? Es impresionante ver cómo a lo largo de las páginas de La Arboleda Perdida uno va encontrando retratos de casi todo el mundo. Claro, Alberti fue muy amigo de Picasso, de Luis Aragón, de Lorca, de Machado, de Juan Ramón. Realmente es una especie de... hablabas tú del conocimiento de primera mano para conocer a Alberti. También La Arboleda sirve para conocer de primera mano manías, pequeños gustos, filias y fobias de realmente los que han sido los grandes creadores de este siglo. Dentro de ese autorretrato personal, ¿verdad?, y vivencial, hay un hecho que creo que habría que tener muy en cuenta, cuál es la relación de Alberti con escritores de América, que tanta trascendencia también va a tener tanto para unos como para otros. Y eso el profesor Lorente nos podía hablar, si le parece. Bueno, verdaderamente La Arboleda Perdida me parece también un testimonio de primera magnitud para ver desde distintos aspectos a Alberti y su relación con América y los escritores de América. En primer lugar, una primera aproximación es su llegada a México en el 35 y Centroamérica, y después su necesaria marcha en el exilio. Evidentemente su relación con los grandes como Neruda, o incluso con el joven luminoso, como le llama Octavio Paz al comienzo, con el grupo Contemporáneos, o por supuesto con Borges y todos los que giran en torno a Victoria Ocampo y demás, me parece básico en los años en que él estuvo necesariamente exiliado en Argentina. Con Neruda, de hecho, es con quien empezó su exilio, porque él vivía en París en casa de Pablo Neruda. Rafael siempre contaba una cosa, es que los dos engordaban mucho, fueron engordando, comían muy bien en París. Entonces iban todas las tardes a medirse a un escaparate que había en una librería de París, donde estaban las obras completas de Víctor Hugo. Entonces se ponían uno junto al otro, se medían y decían, no, todavía nos faltan 7 tomos, podemos seguir comiendo. Bien, pues entonces, si os parece, y teniendo como base, ¿verdad?, digo para los espectadores, esta lectura de primerísima mano, vamos a intentar nosotros
posarnos en algunas de esas ramas, ¿no?, de su vida que tan significativas fueron. Pero no sin antes también dejar constancia que también para conocer lo que ha significado Alberti y lo que Alberti produjo tanto literariamente como desde el punto de vista vivencial, pues hay dos escritos autobiográficos también muy significativos, cuál es la de las memorias de María Teresa León, ¿no?, Memoria de la melancolía, e incluso después la de su hija, la Arboleda compartida, que fueron apareciendo en ABC Cultural. Sí, de Aitana Alberti, sí. Eso es. Yo creo que podríamos empezar, si os parece, por una etapa primera que fue la suya, ¿no?, la de Alberti como pintor, ¿no? Toda esa vocación inicial hacia el arte no le vino por la literatura, sino que le vino a través inicialmente por la pintura. Sí, él realmente casi empezó a la vez, ¿no? Él contaba siempre una anécdota de cuando le enseñó sus primeros poemas a Federico García Lorca. Parece que a Lorca le gustaron tanto que, preocupado por la posibilidad de que le quitara el sitio, le dijo: primo, sigue pintando, sigue pintando. Es curioso porque la poesía de Rafael, que empezó siendo una poesía, digamos, con espíritu clásico, los primeros poemas de Mariano Tierra, basados en los cancioneros, La amante, El alba y el alelí, todos a estos eso vamos libros. a referirnos ahora. Sin embargo, como pintor empezó por el lado contrario, empezó realmente por el cubismo, por una pintura más surrealista, que de alguna manera terminó apareciendo también en su poesía, ya en la época de Sobre los ángeles y demás, ¿no? Es curioso cómo al coger dos artes distintas, la empezó cada una por un lado, ¿no? Y es curioso también, ¿no?, que como en el inicio de su trayectoria empieza por la poesía y luego también que al final, ¿verdad?, de su trayectoria vuelve otra vez a retomar esta actividad pictórica. Sí, yo creo que hay un momento clave en ese sentido, que es el libro cuya primera edición tienes tú encima de la mesa, que es A la pintura, que es donde Rafael de alguna manera se da cuenta de que esos dos caminos que él había estado corriendo por separado podían convertirse en uno solo. Yo creo que la manera en la que Alberti consigue en este libro, en A la pintura, juntar lo visual con lo escrito, definir lo que es un pincel o lo que es un color o lo que es la obra de determinado pintor en un soneto, en unos tercetos, en unas coplas, es un momento en el que él mismo se da cuenta ya de que realmente son como las dos cabezas de un mismo monstruo, y que a partir de ese momento él lo va a hacer, ya nunca va a dejar de pintar. Hasta sus últimos años ha estado siempre escribiendo y pintando, ¿no? La pregunta que nuestros espectadores se harán, Rafael Alberti, ¿buen pintor? Yo creo que Rafael Alberti es un gran poeta y que como pintor tiene gracia, lo que hacía era interesante, pero no creo que sea un pintor. Ligero, tiene una capacidad de dibujo enorme sobre la marcha, una capacidad de sugerir, pero no más. Quizá de hecho lo más interesante era lo que él llamaba los liricogramas, ¿no?, que eran poesías pintadas en colores. Poesías pintadas y demás, ¿no?, con las cuales alguna que otra vez se ganó la vida, ¿no? Básicamente, porque no hay que olvidar que el inicio del exilio fue muy duro, ¿eh? Él muchas veces me contó cómo María Teresa y él, a veces para hacer la comida al principio del exilio americano, tenían que salir a un bosque a coger leña para poder encender un fuego, ¿no? Gracias a la ayuda de Losada, y luego en Roma también, Rafael se ganó básicamente la vida como pintor. Como pintor. Sí. Y desde luego, lo que ustedes pueden ver, este bellísimo libro, bellísimo no solamente por el contenido, está A la pintura, poema del color y la línea, donde en el primer poema dedicado a Picasso, ¿verdad?, ese gran monstruo en el mejor sentido de la palabra, termina con lo siguiente: diérame ahora la locura que en aquel tiempo me tenía para pintar la poesía con el pincel de la pintura. Y ahora creo que podemos enlazar muy bien con esa poesía, ¿verdad?, pintada con ese pincel de la pintura. Se ha dicho con razón que son varias las etapas en la obra, en la trayectoria de Rafael Alberti. La primera es, sin duda alguna, esa primera constituida por el primer gran libro, El marinero en tierra, El alba del alelí, ¿verdad?, que realmente significan un primer Alberti. Y un primer Alberti que está muy enraizado con una tradición muy popular, en el sentido mejor del término, la tradición de los cancioneros, de Gil Vicente, que tanta influencia va a tener, etcétera, etcétera.
¿Cómo ve el profesor Lorente lo que significó Marinero en Tierra en el año 25 cuando ganó el Premio Nacional de Literatura, verdad? Marinero en Tierra significó dos cosas, efectivamente. Primero, la llegada de un gran poeta que había sido un profuso lector de la propia literatura española, algo que no abandona a lo largo de toda su trayectoria poética. Creo que eso es conveniente recordarlo, ¿no? Y la segunda cuestión es la reorientación que se está dando a los vanguardismos, sobre todo al ultraísmo, en favor de unas técnicas literarias más tradicionales y recuperación de formas tradicionales que estaban desechadas en la época del ultraísmo. Esto me parece que son dos cuestiones básicas. Desde luego el clasicismo que se refleja en Marinero en Tierra, por ejemplo, va a seguir manteniéndose durante distintas etapas del propio Alberti. ¿Y por qué tanta fama? Marinero en Tierra, que es como el libro emblemático que un lector, ¿verdad? Pues yo creo que en parte porque es un libro que, además de ser un libro interesante y un libro sin duda importante, también es un libro fácil de leer. O sea, Marinero en Tierra, que a mí particularmente no es la parte de la poesía de Rafael que prefiero, ni mucho menos, ¿no? Es un libro muy accesible, es decir, cualquiera puede entender marinerito delgado, Luis Gonzaga de la Mar, qué fresco está tu pescado, acabado de pescar, ¿no? Es una poesía muy inocente, incluso la anécdota de la que surge el libro, que es la añoranza por la playa y por el mar de quien ha sido llevado a la ciudad, ¿no? ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Todo esto, ¿no? Es una anécdota, digamos, muy inocente, muy bonita, y que yo creo que poéticamente también a veces se soluciona de una manera interesante, pero quizá muy sencilla, por lo tanto, un poco apta para cualquier público, ¿no? Cosa que no va a pasar después con el resto de la poesía de Alberti. Y que es curioso que el título del libro, que inicialmente era Mar y Tierra, sí, ese marinero en tierra, quiere decir esos dos elementos que el sintagma del título conlleva, ¿no? Alguien perteneciente a la mar, ¿verdad?, como elemento de libertad, como elemento de su infancia a su vez, se viene, ¿verdad?, a esta Castilla, sí, y él, hay esa gran añoranza que por otra parte va a tener mucha, o han querido ver, en ese emparejamiento que siempre se suele hacer con los del 27, ¿no? Salinas y Guillén, Lorca y Alberti, ¿no? Que va a significar que estos dos grandes poetas inicien una actividad poética por un camino específicamente de una lírica tradicional, popular, ¿verdad? Sí, que es una lírica tradicional y popular, pero que de alguna manera ya deja vislumbrar otras cosas, ¿no? Por una parte está efectivamente la poesía anterior, la poesía, luego la idea de las vanguardias, de la novedad, y por otra parte está la poesía que va a hacer el propio Alberti después en Calicanto, sobre los ángeles, ¿no? Aquí ya podemos ver a Venus en ascensor, como vemos en Calicanto, ya podemos ver a los ángeles suicidas, a los ángeles... No es una poesía tampoco puramente popular, digamos, puramente antigua, ¿no? Ya está llena de novedades, y de hecho yo creo que el principal valor de Marinero en Tierra es el valor de adelantar también, de alguna manera, lo que después va a ocurrir no solo en la poesía de Alberti, sino en la poesía del grupo, el 27 en general, ¿no? Y además tiene un tono poético, sí, neorromántico, que me parece básico a lo largo de todo el poemario, ¿no? Un tono que me están preludiando o está en estricto paralelismo con lo que se está haciendo en otros sitios del mundo hispano, ¿no? Y que va a dar de sí, evidentemente, a la poesía comprometida a los 30. Pues esta primera etapa, si podíamos llamarla así, porque siempre es muy complejo, creo que está muy claro que la obra de Alberti tiene una coherencia, ¿verdad?, forma un todo, pero en esta primera etapa, con Marinero en Tierra, con La amante y El alba de la Lelí, es un tipo de poesía que Rafael Alberti va a cambiar con Calicanto, ¿verdad?, y que va a proseguir luego con ese libro magnífico y bellísimo, una de las cumbres, creo, de la poesía del grupo, que es sobre los ángeles, ¿no? Podríamos detenernos un poquito sobre qué significó Calicanto y luego veríamos sobre Los Ángeles. Yo creo que significó realmente el principio de la verdadero. No hay que olvidar que sobre Los Ángeles anterior, por ejemplo, a Poeta en Nueva York, de Lorca. Ahí Rafael tuvo el talento, digamos, de pisar el terreno que iban a pisar los demás, pero antes
antes que ellos, ¿no? Aunque también Alexandre y otra gente estaban tirando por ese lado, ¿no? Realmente son dos libros soberbios. Sobre los ángeles es un poco el libro grande de la obra de Rafael, seguramente, ¿no? Y Cal y Canto, que es un libro quizá al que se le hace a veces menos caso, quizá porque él publicó 3 libros prácticamente seguidos, que fueron Cal y Canto sobre los ángeles y Sermones y Moradas, que es otro libro extraordinario. Y de alguna manera yo creo que Sermones y Cal y Canto fueron devorados un poco por sobre los ángeles. Hasta extremos que todavía en Sermones y Moradas se dice que es el aprovechar el rebufo de sobre los ángeles, cuando yo creo que tiene una personalidad por sí misma, ¿no? Sí. No hay que olvidar además que sobre los ángeles es un libro que, siendo un libro surrealista, siendo un libro que, digamos, ofrece más preguntas que respuestas, busca allí, bucea dentro de la conciencia y de la sentimentalidad de quien lo escribe, también es un libro que rompe de alguna manera con lo que es el surrealismo, porque es un libro que no tiene nada que ver con la escritura automática, es un libro en el que hay gran cantidad, casi la mayoría de poemas rimados, al menos de forma asonante, o sea que es un libro al mismo tiempo revolucionario y un poco conservador. Y yo creo que esa mezcla de surrealismo y poesía, digamos, más normal, más cotidiana, es lo que hace que sea un libro especial y sin duda imprescindible, ¿no?, en la historia de la poesía española. Este, entonces, segundo registro que podríamos llamar, que es un registro que va a tener la combinación con Federico García Lorca, ¿no?, con Poeta en Nueva York, del que se acaba, ¿verdad?, de conocer eso dicen, el famoso manuscrito, significó, dentro de lo que es el mundo temático de Alberti, una gran crisis, ¿no?, personal de todo tipo, porque claro, estos ángeles que habían sido tratados en la historia de la literatura, pues Rilke o Cocteau, mucha gente hace que Alberti haga unos poemas muy veraces y sobre esa tipología de ángeles tan diferenciada, que parece que estamos ante el apocalipsis, el ángel malo, el devorador, el avaro, que hacen que Alberti en estos años está pasando realmente una crisis. Sí, muy grande, muy grande. Y luego Sermones y Moradas, que es el libro que escribe prácticamente a la vez, es un libro donde ya es un libro político, digamos, en el sentido de que en ese libro ya está toda la rabia de Rafael, que luego va a salir en poemas ya decididamente políticos, está toda esa especie de renuncia de su clase social, de su mundo real a favor de los desprotegidos, de los desheredados y demás, ¿no? Entonces ya es un libro donde empieza a crearse lo que luego se ha convertido en el gran mito de Rafael Alberti, ¿no?, el poeta civil, ¿no?, el poeta capaz de arrastrar una masa por una calle casi, ¿no? Entraríamos entonces en ese tercer registro, por llamarlo de algún modo, ¿no?, el poeta en la calle, ¿no?, el poeta comprometido, el poeta donde empieza ya Rafael Alberti, a partir de los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, a tener ya una conciencia y ya empezamos con otro tipo de poesía, que es la poesía de índole social, ¿no?, de índole comprometida, que fue esos años antes del exilio y sobre la cual podríamos comentar algo. Concretamente, el gran detonante fue la guerra civil. Pero esa poesía, de alguna manera, se veía venir, efectivamente, como bien has dicho, en Sermones y Moradas, como ocurre también en la transformación en Residencia en la Tierra en Pablo Neruda. Es decir, en las circunstancias históricas están obligando a transformarse a los poetas, a tomar partido en gran parte de... recuerdo El caballo verde para la poesía, que quien huye del mal gusto cae en el hielo, hablando de una poesía impura. Es decir, está en un tono que venía motivado por unas circunstancias históricas. Y en el caso este concreto, la guerra civil, evidentemente ahora de España, la Liga de Escritores Antifascistas, el Mono Azul, todavía el Mono Azul se levanta de nuevo por las trincheras, etcétera, etcétera, que él mismo dijo bastantes años después, y terminará en el exilio con las coplas de Juan Panadero. El propio título sobre entre el clavel y la espada, pues evidentemente está incidiendo. Volveremos sobre eso, porque en esa actividad a mí me interesa centrarnos en todo ese tipo de poesía política, de romancero, y también algo de actividad teatral, ¿verdad? Puesto que esto creo que también es necesario tenerlo en cuenta a la hora de analizar este retrato, ¿no?, en pinceladas que estamos haciendo. Que Lorca, la barraca, ¿verdad? No, y el propio Rafael, que es verdad que estaba... Hay un libro muy importante que Rafael, que es De un momento a otro, con todos esos poemas se llaman La familia, no sé qué, es como previo al momento de la guerra, ¿no? Pero ya está
allí volcado. Y él, que había estado haciendo teatro, digamos, paralelo a su poesía, es decir, su primera obra de teatro, que es El hombre deshabitado, es absolutamente paralela a Sobre los ángeles, está en ese mundo de Sobre los ángeles completo. Es curioso porque el mundo deshabitado, ¿verdad?, es como un auto sacramental cívico, al estilo de los que hacía, por ejemplo... Pero también surrealista, también eso es. Protagonizado, recuerdas, por los 5 sentidos de un personaje y demás, ¿no? Pero también va a escribir después El Adefesio, que es una obra un poco muy parecida a lo que se cuenta en los poemas de Rute y demás, ¿no? Y está basada realmente, según él ha contado, y dice, en el episodio aquel de aquella muchacha que la tenían recogida, ¿no?, encerrada allí en Rute, ¿no? Y que, por cierto, yo la vi en el estreno aquí en Madrid, cuando lo hizo María Casares. La gran actriz que fue, yo creo que una de las pocas actuaciones que tuvo aquí. Es decir, que su teatro... aparte de este auto sacramental cívico que fue, realmente sí que está también muy comprometido con el caso de Fermín Galán. Claro, yo creo que ahí es donde él, digamos, él ha estado haciendo un teatro, digamos, más literario. Ya digo, paralelo incluso a sus libros de poemas, ¿no? Sin embargo, de pronto él decide, nota que hay que hacer un tipo de literatura que se le pueda poner a la gente, ¿no? Que la gente pueda verla, que un poco una literatura que pueda enfervorizar a una masa, ¿no? Eso lo hace con los poemas políticos, ya de los que tú hablabas, ya luego en La guerra decididamente, pero también lo hace a través del teatro. Deciden hacer estas obras un poco para llevarle a la gente, incluso montan, con María Teresa León también lo van a montar, obras clásicas para, de alguna manera, transformándolas en algo que le pueda indicar a la gente el camino, ¿no? Un poco la idea ya del poeta como líder, ¿no? como vanguardia de la sociedad, quizá en ese momento es cuando aparece con más fuerza, ¿no? Con más Es que además, en el caso de Fermín Galán, hay todo un ambiente de eclosión, que por supuesto es el estallido de la República, en el fusilamiento de Galán y de Galán y Hernández, y además hay diversos periódicos satíricos, como La Traca y demás, que están haciendo tambalear la monarquía en aquel momento. Es decir, que él, de alguna manera, se empapa de esa situación y escribe Fermín Galán. Claro, él llegó a escribir un poema que se llamaba Elegía Cívica, y que él lo escribió en grandes papeles y lo iba pegando por los muros de la ciudad. Es decir, la necesidad de sacar la poesía, traer a la gente hacia la poesía o llevar la poesía a la gente, que da lo mismo, llegaba hasta el punto de hacer pasquines y empapelar las paredes con ellos, ¿no? Imagínate qué necesidad tenía Rafael de convertirse eso en un líder, en una voz que le contase a la gente lo que tenía que hacer, ¿no? Es decir, de un teatro más alegórico, más simbólico, pasa a un teatro más circunstancial, más histórico, sería la palabra, ¿no? O Noche de Guerra, ¿no? En el Museo del Prado, que revive toda aquella aventura, ¿no? Gracias a la cual hoy tenemos el Museo del Prado una serie de pinturas afortunadamente conservadas, ¿no? Pero realmente Alberti, como muchos, va al exilio. Y entonces esos años tan prolongados, por una parte en Argentina, por otra parte en Roma, hacen que su actividad vuelva otra vez a lo que realmente es, ¿no?, la poesía. ¿Cómo consideraría el profesor Lorente esta experiencia argentina, sobre todo, para Alberti? La experiencia argentina al principio fue bastante traumática, porque hay que reconocer que el grupo de Borges y compañía no lo trataron especialmente bien, ¿eh? Él realmente tenía con el grupo de Boedo más vinculación, el propio sencillismo, más Macedonio Fernández, si lo conocía, y él tenía realmente donde encuentra calor es en Chile, gracias a Pablo Neruda, desde su amistad de antes de llegar Pablo Neruda de cónsul a Madrid. Ahora bien, la propia ayuda económica que le viene de Gonzalo Losada es de un español también en el exilio. Que la editorial Losada es una editorial española de las muchas que se marchan al exilio. Otra cosa es que él retome el neopopularismo para aprovechar las canciones que dedica al Paraná, por ejemplo. Yo creo que él, de hecho, ahí hay una cosa muy importante para su obra, ¿no? Porque él, Rafael Alberti, pierde un país, pero se gana otra vez a sí mismo, gana sus propios símbolos poéticos, que siempre han sido los mismos, la nostalgia, el extrañamiento del mar, la lejanía de las cosas queridas. Claro, al llegar a América las ve otra vez con una rotundidad, con una evidencia tan demoledora, que yo creo que eso le ayuda a escribir dos de los que yo creo que son
libros también mayores de su obra, que son el que tú mencionabas, Baladas y canciones del Paraná, y sobre todo Retornos de lo vivo lejano, donde realmente la nostalgia, que insisto es el motor que mueve toda la poesía de Alberti. Y que el título recoge maravillosamente. Que recoge maravillosamente, pues de alguna manera hacen que su poesía, yo creo que crezca otra vez hasta su propio tamaño, y llegue a un lugar que yo creo que es importante, ¿no? Y que son también libros que van a estar siempre ahí, ¿no? Retornos de lo vivo lejano, Baladas y canciones del Paraná, pero están entre los grandes libros. Y la etapa italiana, resumiendo mucho, ¿qué significó esa estancia en Roma para Roma, ese peligro para caminantes, ¿verdad?, para Alberti? Es muy curioso porque el propio título está indicando una visión antiguetiana de Roma. Sí. Y efectivamente, muchos de esos poemas van a incidir en esa visión, en esa crítica mordaz de Roma, que incluso va a reaprovechar también de la historia de la literatura española. El célebre poema La putana andaluza pues es evidente. La factura de los sonetos clásicos para el caminante que a Roma te encaminas, ese que perderás la vida en un instante, ese me parece realmente un reflejo de la realidad cotidiana de Roma. Pero por otro lado, una vuelta a lo que nunca ha perdido, que es esa vena neopopularista ágil, y recuerdo el dedicado al poema a San Pedro, ¿no? El di Jesucristo, ¿por qué me besas tanto los pies? O cualquiera de ellos, ¿no? Casi una poesía quevediana, casi, ¿no? Sí. Ratos, ¿no? Y vuelve él a España, ¿no?, en el año 1977. ¿Qué significó la vuelta? Ni qué decir tiene que, desde el punto de vista de actividad política, él accede al Parlamento, al Congreso de los Diputados, etcétera, pero digo, para su obra poética, ¿qué significa la vuelta de Rafael Alberti a su suelo querido? Yo creo que él, cuando llega, su obra, digamos, está hecha. Lo que él hace es, él publica un libro primero que se llama Fustigada Luz, que es un libro un poco misceláneo allí de mezcla de cosas. Yo creo que Rafael, en esa última etapa de su vida y de su obra, escribió dos libros muy interesantes. Uno lo conocemos y otro de momento es invisible. El invisible se llama Amor en Vilo, que es el libro que le escribió un poco sobre quien yo creo que ha sido su amor, así después de María Teresa León, ¿no? Beatriz Amposta, que era su compañera en Roma en los últimos años. Es un libro que yo conozco bastante bien porque él me leyó muchos de los poemas, ¿no?, durante los muchos años que estuvimos juntos. Y el otro libro que sí que conocemos y que se publicó en el año 82, creo, finales del 82, es Versos sueltos de cada día. Es un libro distinto porque es un libro que hace que nos enseña a Rafael tal y como realmente era en ese momento. Una persona perdida entre las muchedumbres y luego una soledad extrema a veces en su casa de aquí de la calle Princesa, una persona que lo soluciona todo con dos apuntes, sin tener tiempo para pararse en las cosas. Yo creo que Versos sueltos de cada día es un libro muy interesante y yo casi lo consideraría como la verdadera tercera parte de la Arboleda perdida, ¿no? Ahí sí que está Alberti contado por Alberti día a día, minuto a minuto y sin ocultar las partes quizá menos agradables de contar, ¿no? Pues como han visto, la figura de Rafael Alberti, de la cual nosotros hemos intentado dar unos brevísimos pinceladas, hace que invitemos a los lectores, a los espectadores, ¿verdad?, a leer su obra. Su obra poética está recopilada por uno de los estudiosos más significativos, Luis García Montero, en Aguilar, que son 3 tomos. Sí. Su teatro está publicado, las ediciones sueltas también de su poesía están al alcance de todos, pero lo que sí hacen que este gran poeta, que nos ha abandonado físicamente, pero que pervivirá por siempre con nosotros, haga que estemos ante uno de los hitos más importantes de este grupo llamado del 27, que tan importante fue para la cultura española. ¿Quién cabalgara el caballo de espuma azul de la mar? De un salto, ¿quién cabalgara la mar?